Bendiciones en Cristo. En esta oportunidad, más que una reflexión, quiero compartir con ustedes mi experiencia personal en lo que se refiere a la fe. Es la primera vez que lo hago en público. Por alguna razón, he venido con esta inquietud ya por hace varias semanas, posiblemente meses. Y bueno, siempre hay un momento para todo. Y creo que este es el momento para compartir mi propia experiencia espiritual. Al compartir esta experiencia, es posible que mencione cosas que pudieran lamentablemente ofender la susceptibilidad de algunos. No es mi intención, Dios lo sabe. Yo no tengo la intención ni estoy en el negocio de ofender a nadie ni de insultar a nadie, porque eso no es lo que Dios quiere. Sin embargo, a veces hay cosas que hay que decirlas, la verdad hay que decirla y no siempre necesariamente pues es del agrado de algunas personas, y no porque estas personas tengan una mala voluntad, simple y sencillamente porque quizá no lo entienden o porque lo que ellos piensan difiere de lo que yo pueda pensar. Pero de todos modos, mi compromiso mayor es con Dios, es decir aquello que creo, aquello de lo cual tengo convicción y aquello que a la luz de la palabra de Dios es verdadero y que dentro de mis convicciones y de mi experiencia personal es cierto y por eso tengo que decirlo. Entonces vamos a comenzar porque como la gran mayoría de las personas en América Latina, yo crecí en el catolicismo. Incluso recuerdo que a mis cortos, qué sé yo, 6, 7 años tal vez, viviendo en una zona rural en Guanacaste. Para empezar, debo decir que yo tuve la experiencia como la del judío errante, sobre todo en mi niñez. Vivíamos moviéndonos de un lugar a otro, lo cual tiene sus cosas negativas porque tal vez nunca tuve arraigo a un mismo lugar, pero por otro lado conocí diferentes ambientes y diferentes personas, diferentes maestros, diferentes compañeros de escuela, diferentes ambientes, etcétera. El asunto es que para ese tiempo yo recuerdo que yo jugaba de dar misa. Me gustaba mucho, desde pequeño, por alguna razón me gustó mucho todo lo que parecía tener un carácter solemne. La acústica, por ejemplo, en los templos católicos. eh, Tal vez la parsimonia con la que las liturgias se celebran y todo ese tipo de cosas me atraía mucho. Siempre fui un asiduo lector. Me gustó mucho la lectura. En los años inferiores de escuela, en vez de ir a jugar en el recreo, solía estar en la biblioteca leyendo, lo cual trajo cosas muy positivas en mí porque me abrió horizontes maravillosos. Por otro lado, en lo que era la parte social, me robó muchas cosas que a la postre me hicieron daño, sobre todo en la adolescencia, y repercutieron de una manera fuerte en mí. Para mencionarles que cuando yo tenía unos 12 años de edad, mi hermano mayor había dejado en casa, quien era también de paso un gran autodidacta, un hombre con una mente muy brillante. Había dejado en casa un Nuevo Testamento de esos
que salían antes, que tenían ilustraciones, que venían en un lenguaje popular. Yo comencé a leer ese Nuevo Testamento y recuerdo que por referencia, cuando crecía, uno escuchaba que las personas mayores decían que había que tener mucho cuidado con leer la Biblia porque uno se podía volver loco o que era algo sumamente complicado y difícil. El asunto es que yo comencé a leer ese Nuevo Testamento y sin que nadie me dijera absolutamente nada, nadie refiriéndome a ninguna persona, ningún familiar, ningún vecino, nadie me dijo nada. El Espíritu Santo de Dios comenzó a hablarme a través de la lectura del Nuevo Testamento. Comencé a darme cuenta que muchas de las enseñanzas, de las doctrinas que se me habían enseñado, que yo había aprendido, que por tradición se daban por ciertas, no compaginaban, no solamente no estaban allí en la palabra de Dios, sino que más bien reñían con lo que enseñaba la palabra de Dios. Yo sé que muchos estarán pensando en este momento muchas cosas, pero yo les estoy contando mi propia experiencia y no lo estoy haciendo con el ánimo de menospreciar o de ofender la fe de nadie. Estoy diciendo mi experiencia y lo estoy diciendo con el conocimiento que tengo a la luz de la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros por nuestros propios medios estudiemos y analicemos y no nos dejemos llevar por lo que los demás nos dicen o por lo que la tradición dice. Ese es un grave error, porque muchas veces es más fácil depender de lo que otros dicen que tomarse el costo de estudiar por uno mismo. A Dios, es cierto, se le acepta por fe. A Dios no se le estudia ni se le cuestiona. Pero todo lo que tiene que ver con la doctrina, el apóstol Pablo mismo decía que debíamos examinar todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Y eso sigue siendo una verdad. No demos por hecho todo lo que escuchamos. Incluso en muchos otros aspectos que no son el religioso, podemos ver cómo la tradición, lo que se ha transmitido de generación en generación, muchas veces son mitos que no tienen ningún asidero ni ningún fundamento. Y hemos como sociedad tenido que ir cambiando esas cosas. Ahora, en lo que se refiere a la fe, es nuestro deber y por el propio bien nuestro que debemos cada uno de nosotros examinar profundamente lo que se nos ha inculcado mediante la tradición, llevarlo en primer lugar en oración a Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón realmente dispuesto para agradar a Dios, Él se va a encargar de ayudarnos, de guiarnos y de mostrarnos la verdad. Entonces, para abreviar un poco esta historia, en ese lapso yo tuve una verdadera experiencia espiritual. Dios se reveló a mi vida, comenzó a hablarme, comenzó a quitar paradigmas que hasta entonces habían sido para mí una verdad absoluta. Yo recuerdo que incluso cuando mi hermano mayor mencionaba ideas ajenas al catolicismo, yo me enojaba y yo decía, ya viene este con estos pensamientos y estas ideas, porque era inaceptable que alguien rebatiera las enseñanzas y las doctrinas del catolicismo. Estimados amigos, quiero mencionar muy brevemente algunas cosas al respecto con lo que he logrado a través de la historia, del estudio de la historia y también de la teología. A grosso modo, la iglesia cristiana
allá por el siglo IV. Y muchos de ustedes han oído mencionar, tal vez vagamente, la historia, cuando el emperador Constantino supuestamente se convierte al cristianismo. Es cuando nace realmente la Iglesia Católica, que quiere decir Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran imperio romano, que a esa sazón era el que tenía la hegemonía mundial, por decirlo de alguna forma, este emperador Constantino prácticamente da la orden de que todo el mundo tiene que hacerse católico, es decir, implantar una religión universal. Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo, que hasta entonces había sido severamente perseguido, comienza ahora eh, a ser ya parte oficial, por decirlo así, del imperio romano, de tal forma que se da un sincretismo, que es la fusión de muchas tradiciones paganas, del judaísmo también y del cristianismo, dando así lugar a lo que se conoce como la Iglesia Católica, que entonces vino a acoger a la gran masa del cristianismo. Entonces los cristianos, que hasta entonces habían sido perseguidos, más bien ahora lo popular era ser católico. Disculpen si se ofenden, pero si se ofenden, mejor estudien la historia, indaguen y no repitan lo que se les ha dicho, señores, porque la verdad es que, sin ánimo de ofender a nadie, hasta no hace muchas décadas en el catolicismo se desincentivaba la lectura de la Biblia. Las misas se daban en latín, incluso en Latinoamérica, que yo sepa, la gente no habla comúnmente latín, y cosas así por el estilo. Entonces se dio como una serie de manipulación del conocimiento que estaba en manos del clero, del alto clero, de tal forma que la feligresía no era muy conocedora, simple y sencillamente se limitaba a seguir las enseñanzas y las doctrinas. Y esto no es exclusivo del catolicismo, yo no tengo absolutamente nada contra el catolicismo, pero sí tengo que decir la verdad. Sé que hay muchos católicos, pienso que la gran mayoría son personas honestas, personas sinceras, personas que realmente aman a Dios y quieren servirle a Dios. Y yo no pienso que Cristo viene por una religión, ni que viene por los evangélicos solamente, o que viene por estos o por aquellos. Sé que Cristo viene por todos aquellos que con un corazón sincero le aman y le buscan. Pero hay muchas verdades que solamente el Espíritu Santo puede hablar a cada uno de ustedes. Lo único que yo les pido es que abran su corazón, que no se cierren de una forma necia, aferrándose a la tradición, como les pasó a los fariseos, como les pasó a los maestros de la ley, que les llevó a rechazar al mismo Jesús, al verdadero Mesías, y como les pasa incluso hoy a los judíos ortodoxos, que siguen esperando al Mesías, pero no al verdadero Mesías, sino que al que están esperando más bien es a quien será el anticristo. Y eso es terrible, pero bueno, así tiene que ser para que usted y yo, para que todos los gentiles pudiéramos tener acceso a la salvación. Quisiera extenderme más, pero no quiero abusar del tiempo de cada uno de ustedes. En breve, esta es mi historia de cómo yo dejé de ser católico, porque no podía seguir siendo católico cuando se me reveló la verdad. Y a estas alturas de mi vida, ustedes me han oído muchas veces hablar negativamente de la religión, y efectivamente la religión es el invento, es el intento del hombre tratando de ganar la salvación, tratando de ganar el favor de Dios. Mientras que el Evangelio, que es lo que predicó Jesucristo, porque ustedes ninguno podrá rebatirme bíblicamente que Cristo no vino a implantar ninguna religión. Cristo nos predicó su Evangelio. En ninguna parte de la Escritura usted ni nadie
puede decir que Cristo de forma alguna instauró ninguna religión, ni mucho menos la religión católica, porque como les he explicado y ustedes pueden verlo incluso en la historia secular, la Iglesia Católica nace a partir del siglo IV. Ni dejó Jesucristo ningún sucesor humano, como dicen y enseñan que fue el apóstol Pablo, porque nunca tuvo él ese título. Es más, no fue Pedro, disculpen, no Pablo, Pedro. No fue Pedro el único referente ni la única columna de la iglesia cristiana al principio. Y eso consta en los escritos, que si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo con mucho gusto puedo, sin ánimo de rebatir, pero con el ánimo de aclarar la verdad, puedo decirles punto por punto todo esto, y sobre cualquier otra duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto estoy a las órdenes para que aclaremos estos puntos. Pero era importante y era necesario que compartiera con ustedes esta historia. Entonces, yo quiero invitarles que abran su corazón, que permitan que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a sus vidas y traiga la revelación, les revele al verdadero Mesías Jesucristo. Jesucristo no es un niño que puede nacer en nuestros corazones cada Navidad. Jesucristo es el Redentor, Dios mismo que se encarnó como hombre para poder redimir a la humanidad y que hoy reina a la diestra de Dios Padre, y que dicho sea de paso es también no uno, sino el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Aceptemos a Jesucristo, aceptemos su obra perfecta y redentora para cada uno de nosotros, y aceptándole a Él, aceptaremos el Espíritu Santo de Dios, quien pasará a morar en nosotros como Él mismo nos lo dijo. No solamente nos enseñará externamente, sino que estará dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad. Espero que esta narración de mi historia, de mi experiencia o de mi testimonio, como otros pudieran llamarle, sea de bendición para cada uno de ustedes, y que Dios, nuestro buen Dios, pueda permitirles a cada uno de ustedes tener una experiencia personal. Cuando ustedes tengan, no quiero decir que los que están oyendo esto no la hayan tenido, pero quienes no hayan tenido esta experiencia entenderán lo que estoy diciendo, y entenderán que no hay nada más maravilloso que tener una relación personal, ya no una religión. Una religión nos dicta ritos, nos dicta sacramentos, nos dicta una serie de cosas que hay que hacer y no hay que hacer. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Cristo, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros quien va poniendo convicción y nos muestra lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer. Una vez más, soy Raimundo López, un siervo de Dios al servicio de cada uno de ustedes. Gracias por escucharme.